a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 10 al 16. Tito capítulo 1, versículos 10 al 16. Porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar. Señor, estamos ante tu presencia, para que tú nos hables por medio de tu palabra. Usa la debilidad del predicador y enséñanos tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis amados hermanos, Satanás está en el negocio de la religión. Satanás es el mayor inventor de religiones en el mundo. A diferencia de lo que muchos piensan, Satanás está muy interesado en que las personas crean. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan, sin embargo, ellos son contrarios a Dios. Lo que le preocupa a Satanás es que las personas tengan a Cristo por medio de la fe salvadora. Él no se opone a la fe. Él se opone a la fe salvadora en Cristo Jesús. Satanás estaría dispuesto a prestar todo su poder para que las personas crean cualquier cosa, pero que nunca encuentren a Jesucristo. Estaría dispuesto a sanar aunque se le dé crédito a la Virgen María. Estaría dispuesto a sanar la más terrible de las enfermedades, aunque se le dé crédito a un brujo. Satanás no es orgulloso en ese sentido. Satanás estaría dispuesto a hacer un bien relativo por un mal mayor, y él no espera el crédito. Todo cuanto le interesa es engañar. En el libro de Éxodo hay una historia interesante. Si vamos a Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 13, veremos a Moisés presentándose al faraón. Moisés iba muy seguro, muy confiado, porque tenía un as bajo la manga. Dice este pasaje lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón no respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Y entonces el Faraón, cayendo de sus rodillas, se arrepintió. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces llamó el Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Tal vez hasta que los sabios
y hechiceros de Faraón echaron sus varas al piso. ¿Pensaste cuando leíste por primera vez esta historia? Aquí ganamos. ¡Qué gran milagro! Bueno, los sacerdotes hicieron lo mismo. Detrás de ellos estaba el poder de Satanás. Satanás tiene el poder para engañar. Él estaría dispuesto a sanar con tal de que creas en la Virgen María. Cuando alguien te dice que rogó a la Virgen María y se sanó su hijita que estaba en terapia intensiva, créelo. Satanás estaría dispuesto a hacer un bien relativo con tal de ganar un mal mayor. Esa alma en el infierno, esa alma, no importa que te le presentes el evangelio, ella te va a decir, la Virgen María tiene poder. Y estará engañada, a menos que el evangelio le alumbre, estará engañada por toda la eternidad. Por otro lado, el hombre es un ser por naturaleza religioso. Es tan religioso que es un empedernido fabricante de ídolos. Los ídolos que confecciona están hechos a su propia imagen y para satisfacer sus propios deseos. Estas religiones creadas por el hombre prometen lo que el hombre necesita: salud, dinero y amor. Lo triste es que por obra de Satanás, el hombre puede encontrar en estas religiones lo que está buscando: salud, dinero y amor. Lo que nunca encontrará es a Jesucristo y a su salvación eterna. Esta combinación maquiavélica, o sea, Satanás en el negocio de la religión y el hombre como fabricante de ídolos, hace que los falsos maestros proliferen a nuestro alrededor. Satanás tratará de introducir dentro de la iglesia falsos maestros para que perviertan el sano evangelio y así desviar en algún sentido a la iglesia o impedir que hombres y mujeres puedan encontrar al Salvador. Pero si no puede desviar a la iglesia, entonces abrirá nuevas iglesias que marchen al son de este mundo y que impida a los hombres encontrar a Cristo. Y ahí verás iglesias diciendo, somos iglesias inclusivas, lo cual es mentira. Hay algo que nunca incluirán. No incluirán al Señor Jesucristo, porque Él ha dicho que la homosexualidad, que todos los inventos esos de HBQ, no sé cuántas letras ya van, Dios, Cristo le llama pecado. Y esto no es, mis amigos, un mensaje de odio. Este es un mensaje de amor, para que encuentres en Cristo Jesús la salvación de tu propia alma. El texto que estaremos considerando mira detalladamente el carácter de los falsos maestros dentro de la iglesia. Ellos son perjudiciales a la iglesia. Lo que buscan es pervertir el evangelio o pervertir al menos la práctica del evangelio que Cristo provee. Lo que tenemos es una descripción detallada de la conducta, la enseñanza y la naturaleza de los falsos maestros y cómo Tito debía responder a los falsos maestros. Habiendo introducido nuestro tema, veamos en primer lugar la conducta de los falsos maestros. Versículos 10 al 13a. Porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Pablo describe en nuestro texto a los falsos maestros poniendo claramente
tres características fundamentales que tiene. Estos falsos maestros no lo son simplemente porque enseñan falsedades. Puede haber un falso maestro que enseñe la ortodoxia cristiana, pero su vida va a declarar todo lo contrario a lo que esa ortodoxia proclama. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? En primer lugar, dice Pablo, ellos son contumaces. El texto no podía tener un tono más pesimista. Las personas de quienes va ahora a comenzar a describir Pablo en el versículo 10 no es una manada pequeña. Dice literalmente que son muchos los contumaces, son muchos los falsos maestros. Literalmente el apóstol Pablo dice que hay una gran cantidad de personas engañando y siendo engañados por los falsos. Eso lo contrasta con los versículos anteriores, que pone a los santos hombres cualificados por Dios en contraste con estos falsos maestros. La razón por la que Tito debía establecer ancianos que fueran fieles a la palabra de Dios, que reciban y retengan la palabra de Dios tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza, es que vendrían muchos, no pocos, muchos opositores al Evangelio de Dios. Debido a que son una gran cantidad los falsos, Tito debía ser diligente en buscar hombres cualificados. Eso es lo que está detrás también de las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo primero que dice Pablo en cuanto a estos falsos maestros es que por naturaleza son rebeldes, es decir, son insubordinados, obstinados y contumaces, como dice la versión Reina Valera. De hecho, la palabra que el apóstol emplea está emparentada con la que vimos al final del versículo 6, cuando dice que los hijos de los ancianos no deben ser acusados de rebeldía. Aparece también en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 como una característica predominante y presente en aquellos falsos que entran a la iglesia encubiertamente para hacer maldad. En estos casos se trata de personas que no quieren reconocer una autoridad establecida por el Señor sobre ellos. Ellos dicen, aunque no por sus labios, yo solo sigo a Cristo. Yo no sigo a hombres, yo solo me someto a Cristo. Bueno, si hay un hombre que solo se somete a Cristo, entonces debe someterse también a aquellos hombres que Cristo envió. La insubordinación en las iglesias siempre debe ponernos en guardia. ¿Oíste esto, mi hermano? Puede haber un hombre de hábil palabra, con una mente brillante, muy inteligente, afable con las personas. Puede ser de esas personas, de esas people person, que todo cae bien a todo el mundo. Si esa persona se caracteriza por insubordinación, es una marca de un falso. Ciertamente en la historia de la iglesia ha habido momentos en que los creyentes fieles han tenido que alzarse contra el error o la tiranía de hombres que se enseñorean sobre la conciencia de creyentes. Esos son casos extremos.
En casos extremos debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero estas son situaciones excepcionales. Normalmente debe encenderse en nosotros una luz roja ante cualquier actitud insumisa, rebelde o autosuficiente. Mis amados hermanos, ningún pastor, no nosotros tres pobres infelices que estamos aquí en esta iglesia, ninguno. ¿Cuál? El pastor más brillante que tú veas en YouTube. Dime uno. No lo digas, es retórico. Piensa en uno. Pregúntale a los miembros de su iglesia y te dirán que en algún momento se ha equivocado. Nosotros tres, y no lo digo porque ha pasado nada, simplemente aplicando el texto. No creemos que nos las sabemos todas. Nos creemos muy deficientes. Eso nos ayuda a mantener nuestros estándares adecuados y a mantenernos cerca del Señor. Tenemos la inclinación natural a equivocarnos. No somos expertos en nada, especialistas en ninguna cosa. No nos creemos que no la sabemos, lo sabemos. Dios te ha puesto bajo nuestro cuidado. El omnisciente Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, te ha puesto en este lugar. Así que si en alguna vez tú nos has visto fallar, te permitimos que diga, lo sabía. Déjame decirte una cosa, nosotros también. Eso no le da derecho a nadie a tener una conducta insumisa, rebelde o autosuficiente. La persona que no tiene comunión con otros, que no se someta a los demás, que no respeta la guía y la autoridad de los ancianos, potencialmente es un elemento peligroso en la congregación. Y mis amados hermanos, repito, damos gracias a Dios por esta congregación. Simplemente es lo que dice el texto. ¿Quieres leerlo una vez más? Versículo 10. Porque hay muchos rebeldes. O sea, es lo que está diciendo Pablo. No escogí el texto para dar palos gratis. Recordemos que las exhortaciones bíblicas a la sumisión son numerosas. Recordemos también que no tener un espíritu sujeto y manso está apartado del cristianismo. En cambio, tener un espíritu arrogante, autosuficiente y contencioso es mostrado en la Escritura como un pecado. Más específicamente, debemos esperar que los que enseñan en la iglesia sean personas humildes, que hayan aprendido a someter sus intereses y actitudes egocéntricas al bien común y que ejerzan su ministerio por amor a Dios y a los hombres. Mis amados hermanos, me encanta cuando alguien me llama y me dicen, ¿ustedes han considerado al hermano fulano o al hermano tal para el ministerio? Me alegra que estén observando esas cosas. Es a lo que estamos llamados. Lo que está diciendo nuestro texto es que si tú ves a alguien que no huele a oveja, o sea, no, creo que es válido de oveja, no camina como oveja, no se sujeta a sus pastores como oveja, tal persona no debe estar en el ministerio. Si no puede estar sujeto cuando está abajo, no lo estará jamás cuando esté en el ministerio pastoral. Por favor, no nos metan en problemas. Para ser líder, antes hay que aprender a ser un fiel seguidor. Ojo,
Aquel que no está dispuesto a ser un alumno, nunca podrá ser un fiel maestro. El auténtico siervo de Dios es humilde en su porte, fiel a la palabra y libre de motivaciones egocéntricas. Dios no suele llamar a alguien al ejercicio de la autoridad sin antes vencer su vanagloria y quebrantar su espíritu autosuficiente y egoísta. Notemos también que al acusar a los falsos maestros de insubordinación y contumacia, Pablo indica implícitamente que no se trata de personas ignorantes que no saben de lo que están hablando. Ellos enseñan probablemente mejor que algunos buenos maestros. Pero ellos son rebeldes. Ellos no pueden estar sujetos. Lo segundo que nos habla Pablo del estilo de vida de los falsos es que se caracterizan por un estilo de vida licencioso y desordenado. Mira los versículos 2 y 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. El apóstol Pablo está citando a un afamado filósofo de Creta llamado Epiménides. Cuando uno lee a Epiménides, probablemente no esté usando esas palabras para acusar a sus coterráneos de algo pecaminoso, más bien los está alabando. Lo toma su palabra para... No importa que este filósofo de pacotilla esté alabando una conducta pecaminosa, la Biblia sigue siendo verdad y tener un estilo de vida de tal manera no es apropiado ni con el cristianismo ni con el ministerio cristiano. No se concibe alguien que esté en el ministerio y no se pueda confiar en él porque dice mentiras. No necesariamente él engañará de manera directa. Puede ser que use medias verdades, exagere los tonos, exagere las cuestiones. Un hombre en el ministerio debe ser confiable de lo que habla. Tú puedes oírlo y tú puedes decir, bueno, a lo mejor él está equivocado, pero él está sinceramente equivocado. Él es alguien que, como dice el Salmo 15, habla verdad en su corazón. No es simplemente que las habla con su boca. Él habla verdad en su corazón. La expresión malas bestias es una ofensa tan grande que no la vamos a considerar. No se concibe alguien en el ministerio glotón que no tenga autocontrol y mucho menos ocioso. El ministerio no es un lugar para vagos. Está diseñado para hombres diligentes que quieren agradar a Dios en todo cuanto hace, que saben que su jefe no es un grupo de personas, está en los cielos. Él mora en la presencia de Dios y él procura poder ganar su dinero con el sudor de su frente. Es verdad que el ministro en nuestros días estará en una oficina muchas veces, estará preparando un sermón, pero él estará labrando la obra del Señor. Él no está disfrutando su mejor vida ahora. Él está sacrificando su vida, dando su vida para que el ministerio del Señor sea honrado y glorificado. Muchas veces los falsos maestros no se van a distinguir por una falsa enseñanza, como decía un momento. Muchas veces se va a distinguir por su vida. Vida de libertinaje, vida enfocada en este mundo. Mis amados hermanos, ustedes saben que yo creo que no es pecaminoso ser rico. Dios es el que da la riqueza y Dios es el que empobrece también.
Dios a algunos hombres le da la facultad de tener recursos económicos. Dios a algunos cristianos le da la bendición de tener muchos recursos económicos. En la Biblia hay unos cuantos. Y Dios le da la bendición a unos pocos ministros del Señor, honrados a que tengan buenos recursos económicos. Hace un par de años leí un escrito de Haciendo Cristo. El hombre había presentado sus taxes y por alguna razón fueron públicos. Y el hombre había ganado ese año $2 millones. Es un ministro fiel, no es un maestro de la prosperidad. Es alguien que vende muchos libros y realiza muchos trabajos. Dios lo bendiga en ese sentido. Lo que no puede ser es un hombre que vive proyectado hacia lo mundano. Es ridículo, voy a repetirlo, es ridículo ver a Maldonado llorándole a Dios por sus millones. Es ridículo verlo haciendo la historia. Cómo él ve millonarios impíos disfrutando la vida. Y él exigiéndole a Dios y preguntándole, Señor, ¿dónde están mis millones? Bueno, mis amados hermanos, déjenme decirle una cosa. Nosotros estamos demasiado ocupados para poder hacernos millonarios. No tenemos la mayor intención. Si alguien lo puede ser de manera honrada, bien, pero la vista de un ministro tiene que estar en las cosas de arriba. Ese es el tipo de vida que caracteriza a aquellos que son falsos. Lo segundo que veremos en nuestro texto es la calidad de la enseñanza que ofrecen los falsos. Miren los versículos 10 y 11. Porque aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. La enseñanza de estos falsos está llena, dice Pablo, de vanidades y de puro engaño. Mírenlo en el versículo 10. Habladores de vanidades y engañadores. Su enseñanza se caracteriza por ser hueca y engañosa. La expresión habladores de vanidades es una sola palabra en griego. Lo que está detrás de esta expresión es que, aunque la enseñanza de los falsos maestros pueda ser cautivante y persuasiva, su contenido es vacío, hueco, poco útil para la eternidad. Las palabras de los falsos pueden ser suaves a un oído simple y poco bíblico, pero todo cuanto está en el fondo de ese maestro y de su enseñanza es una mentalidad mundana de la vida. Dice MacArthur en su comentario. Su predicación y enseñanza están basadas en las invenciones de sus propias imaginaciones, especulaciones y conocimientos distorsionados y contrarios a la palabra de Dios. Por su parte, el apóstol añade el término engañadores. Seguramente los maestros en cuestión reaccionarían indignados por tal acusación de parte del apóstol Pablo. Nosotros, engañadores, al contrario, vamos con la verdad por delante. Pero Pablo ha observado su manera de actuar y ha descubierto que sus métodos no son limpios. Emplean las artes de la astucia y de la falsedad. Muchas veces será difícil que podamos atraparles, a menos que conozcas bien tu Biblia. Hermanos míos,
Hermanos míos, hay mucha basura en YouTube. Hay mucha, yo quiero que me prestes atención a esto. Hay muchas cosas buenas, yo no voy a decir que no, muchas cosas buenas, pero hay mucha basura en internet. Hay mucha basura llamada reformada en internet. Yo no puedo ver YouTube contigo. Me encantaría hacerlo. Oye bien lo que estaremos diciendo en esta mañana. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos hombres están dispuestos a fingir ser lo que no son, a fin de ganar ascendencia sobre la gente. Dicen, por ejemplo, que su ministerio es desinteresado y su preocupación por el crecimiento espiritual de los demás es auténtico. Dicen que es por puro altruismo, por lo que presentan su tiempo y energía para comunicar a los demás sus conocimientos. Pero Pablo sabe que lo que los mueve a ellos es un interés menos noble. Los ve motivados por intereses creados y materiales. Como todas las personas de este tipo, actúan a espaldas de los responsables de la congregación o de cualquier persona que pudiera cuestionar lo que están diciendo. Probablemente empleaban la táctica de visitar a los creyentes en sus casas sin el consentimiento general de la iglesia y sus pastores. Por supuesto, en principio, no hay ningún problema en hacer esta clase de visitas, siempre que se haga de manera abierta, transparente y sin intenciones engañosas y subrepticias. Siempre enseñamos a nuestras hijas, cuando alguien te diga, no se lo digas a tus padres, ese es el momento para correr. De igual manera, mi amado hermano, y yo sé que estoy tratando con personas cristianas y mayores. Yo no soy el dueño de nadie. Pero cuando alguien te diga, no se lo digas a los pastores, sal por tu vida corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser escondido? ¿Por qué tiene que ser bajo las tinieblas de lo no conocido? Algo malo debe estar pasando. Estos se infiltraban, estos falsos maestros, en las casas con el fin de adoctrinar a la gente, apelando seguramente a la soberbia espiritual que todos padecemos en la carne. Te ofrezco ciertos conocimientos que no todos los creyentes tienen. Estoy dispuesto a venir a tu casa y compartir esto contigo. Es que me has caído bien y veo que eres una persona sensible e inteligente. Así están engañando a muchos el movimiento judío mesiánico. Un movimiento que comenzó a finales del siglo XVIII con el fin de ganar a los judíos para Cristo y ahora se ha movido para ganar a los cristianos para el judaísmo. Ellos vienen y te dicen 3 palabras en español y una en hebreo, aunque no sepan lo que significa. Ellos te dirán, mira, tu Biblia, yo sé que ya lo dije, pero permítame decirlo de nuevo. Está mal. Los evangelios están en griego y fueron escritos en hebreo. Eso es una mentira. Vendrán y te dirán, hay medios para entender la Escritura. La Escritura no es solo lo que tú ves. Hay un mensaje oculto detrás de las palabras de la Escritura. Solo puedes entenderlo cuando estudias la Cábala. Hermano, es literal, no estoy inventando nada. O lees el libro El Zohar, un libro escrito en el siglo II a.C., te enseñará el conocimiento escondido de la Escritura.
Tú oyes hablar a estos falsos maestros y cautivan. Yo no puedo hablar así. Me encantaría hablar 2 palabras en español y una en hebreo. No lo puedo hacer. Y uno los oye, hermano, yo sí he tenido que oírlo. En mi trabajo. Mi esposa me dice que tengo un buen estómago. No porque como de todo, sino porque veo mucha basura en YouTube. Pero yo tengo que hacerlo para defenderme y defenderlos. Ellos vendrán y te dirán que no te están diciendo todo el conocimiento. Vendrán y te dirán, ¿dónde comenzó todo? La respuesta que se debe dar a esas preguntas es, todo comenzó en Dios y en el Señor Jesucristo. Ellos dan otra respuesta, no, todo comenzó en el judaísmo. Ven, te voy a enseñar la herencia nuestra. Y te exigirán, luego que te han tragado, que empieces a vestirte con el kipá, con la otra aquí, que cuando tú oyes a un hebreo, de esas personas se burlan, porque no saben ni cuándo, ni dónde, ni cómo en realidad deben usarlo, pensando que poniéndote esas cosas, eres más espiritual. Déjeme decirle esto. Hace muchos años, yo no sé si el hermano William se acordará de él. Estábamos en una maestría en Cuba. Y el primer encuentro conocimos a un muchacho que había estudiado hebreo en el seminario y era el que iba a dar hebreo en el seminario donde él estaba. Todo muy bien. No, que el hebreo para aquí y el hebreo para allá. El hebreo es fantástico. De verdad. He disfrutado más aprender hebreo que griego, de verdad. Lo poco de griego que sé. A los 3 meses, en el próximo encuentro, ya se había ido de la asociación de iglesias a donde estaba, había comenzado una iglesia en una ciudad, en un reparto de la ciudad de La Habana, y me dijo, oye, celebramos la cena del Señor por primera vez en esta nueva iglesia. Obviamente, como habíamos comenzado una iglesia, fuera de esa asociación, nos buscaban para que le diéramos aplauso. Y me dice, ¿sabes lo que hicimos? Ah, cuéntame. Mira, me puse, no me acuerdo cómo se llama la vestimenta esa. Me puse esa vestimenta hebrea para dar la cena. Y antes de repartir los elementos, tocamos el shofar. ¡Wow! Yo me erizo. Sentimos la presencia de Dios. Amado hermano, usted va camino a la herejía. No hay nada que pueda hacer que una iglesia cristiana pueda disfrutar de la presencia del Señor más que su palabra y Cristo. Si te hace más espiritual ponerte eso o la kipá, ya tú estás fuera del lugar. No sé de qué será de ese hombre, pero no me lo imagino en el cristianismo. ¿Qué debemos hacer con personas así? Y luego voy a ser más claro en cómo debemos actuar, pero al menos déjenme leerles Tercera de Juan, capítulo 7, Tercera de Juan 7 al 11. Vayan conmigo allí, por favor. Tercera de Juan 7 al 11. No le digo capítulos porque Tercera de Juan tiene solo un capítulo. De Juan, versículos 7 al 11. Hermanos míos amados, este es el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dando una orden apostólica. ¿Estamos? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Esta enseñanza de la que está hablando Pablo en Tito capítulo 1, estaba mirando de manera focal el espíritu judaizante de aquel entonces. En este contexto, el apóstol Pablo no se está refiriendo a maestros mentirosos que evidentemente no están dentro del cristianismo. Pablo está hablando de personas que están tratando de estar dentro del cristianismo. Él les llama los de la circuncisión. Probablemente se refiere a un grupo judío dentro de los cristianos que insistían que la salvación no sería efectiva a menos que se cumplan los ritos de la ley de Moisés, en especial la circuncisión. Hechos 15:1. Oye esto. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo triste es, mis amados hermanos, que vivimos en una de las épocas que más se está tratando de judaizar a la iglesia. Conozco de iglesias evangélicas que en sus locales están los candelabros de 7 brazos, la estrella de David, e inclusive vi en una iglesia que dice que es bautista una foto. Yo he ido a cientos de iglesias bautistas. Generalmente lo que hay detrás es el bautisterio. Y generalmente lo que hay es una pintura, mejor o mal hecha, de un río. Hablando de que los bautistas creemos en la inmersión. ¿Es así o no es así los viejos? Oye, como hay viejos aquí. Pues bien, esa iglesia bautista lo que tiene es una foto de Jerusalén con la mezquita de Omar y todo. ¿Qué es eso? La iglesia es una iglesia cristiana. ¿A dónde hemos llegado a venerar la nación de Israel? Cuando debemos nosotros anhelar, disfrutar y apreciar al verdadero Israel. ¿Saben quién es? El Señor Jesucristo. La otra característica es que la enseñanza de estos hombres era por ganancias deshonestas. Esta es la principal motivación de los falsos maestros. La avaricia, la codicia, es lo que mueve en realidad los corazones de los falsos maestros, y por eso hacen lo que hacen. Eso está claramente ejemplificado en el Evangelio de la Prosperidad. Joel, ¿hoy viniste? No, es la serie, mis hermanos. Predicadores codiciosos, en el Evangelio de la Prosperidad, predicadores codiciosos que se aprovechan de tontos codiciosos. Predicadores codiciosos recaudando sus millones de ignorantes codiciosos. Es ridículo ver, es muy ridículo ver a Maldonado con un traje roto. ¿Lo han visto? Diciendo que cómo es posible que un pobre pastor pueda bendecir a una iglesia. Él tiene un traje caro, por eso, según él puede bendecir a la iglesia. Bien, él solo podrá bendecir lo que tiene. Hay algo que Maldonado no tiene, y es a Jesucristo. No lo puede ofrecer. Él solo puede ofrecer un traje caro.
Alguien puede preguntarme, Joel, ¿cuál es el beneficio espiritual de exponer a estos falsos? ¿No sería mejor que el mundo piense que todos estamos unidos? Joel, predica el evangelio y olvídate de los falsos. Primero, la ventaja de la predicación expositiva es que se predica lo que la palabra quiere. El texto manda. Y el texto habla de falsos, que son judaizantes y que enseñan por ganancias deshonestas. La meta del Espíritu Santo no es decir que eso fue algo que pasó en el pasado. Terminó esta costumbre de los falsos en el pasado. Voy a repetirlo. Y ustedes responderán. Terminó la costumbre de los falsos de predicar para judaizar y por ganancias deshonestas. Ya no tenemos judaizantes entre nosotros y predicadores que predican por ganancias deshonestas. Deberíamos hacer caso de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mandó y enseñó en estos pasajes. Por otro lado, si callamos y no los exponemos, somos cómplices, porque su enseñanza afecta la manera en que las personas están viendo hoy al Evangelio. Es muy común, pregúntale a los que salen los sábados, cuando le hablamos a alguien del Evangelio y te dicen en tu cara, tú eres de esos de los que son millonarios. No, no somos de esos de los que son millonarios, es obvio, no tenemos traje caro. Para estas personas, el pecado, para estos falsos, es ser pobre. Eso afecta la amartiología. ¿Sabe lo que es la amartiología? La parte de la teología que estudia el pecado. Porque para ellos el pecado no es la transgresión a la ley de Dios, es ser pobre. Para ellos, las bendiciones de Dios que Dios envía a su pueblo, fruto de la muerte de Cristo, es riqueza, prosperidad y salud. Eso afecta nuestra teología de la expiación. Ya la fe no es confianza en la persona y la obra de Cristo, es la expectativa mundana de un milagro. Mis amados hermanos, la enseñanza del Evangelio de la prosperidad no es inocua, es inicua, es malvada y procura engañar y desviar a los hombres del Evangelio y de la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. Debemos como iglesia ser tajantes y decir las cosas como son. Aquellos que están reunidos allá en Kendall no están siendo engañados. Ellos son parte del problema. No están allí porque no saben. Ellos están allí porque son codiciosos. Mis amados hermanos, yo no estoy diciendo que la pobreza es un bien en sí mismo. Pero cuando nosotros comparamos la gloria que nos será revelada cuando Cristo venga, con tener como propiedad todo el mundo, yo prefiero la gloria de Cristo en la eternidad. No solo ellos enseñan por ganancias deshonestas, ellos enseñan lo que no conviene. Miren la parte final del versículo 11. Enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Un falso maestro no necesariamente comenzará su ministerio enseñando abiertas herejías. Usualmente comienza enseñando cosas secundarias como si fueran cosas primarias. La palabra griega que utilizó Pablo en el texto griego, en la expresión lo que no conviene, es el término dei, ya lo vimos. Significa literalmente necesario.
Nuevamente, Pablo enfatiza el hecho de que la predicación de los falsos no traerá verdadera edificación para los oyentes. Su enseñanza es sobre cosas innecesarias, nada útil, por tanto, una pérdida de tiempo y muy perjudicial para la vida de la iglesia. Todo lo que se ha revelado, mi amado hermano, en la Escritura es importante y necesario. Es verdad pero es verdad también que no todo tiene igual importancia y necesidad. Todo es importante y necesario, pero no todo tiene la misma importancia y la misma necesidad. De ahí que la expresión "lo que no conviene" está dirigida a enseñanzas que tienen como objetivo llamar la atención y son de hechura humana. Por eso Pablo dice en el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ayer, providencialmente, me topé con una enseñanza de Rick Warren. Dios me dé un poquito de su elocuencia. Era una tras otra idea. Hermosas ideas. Fantásticas ideas. Pero no eran ideas bíblicas. Y cuando vemos a hombres como Piper, sentándole a hacerle un honor a Rick Warren, me pregunto, ¿dónde está Piper? Ya vimos la conducta, vimos la enseñanza. Voy a poner quinta hora. Veremos la naturaleza de los falsos maestros. Versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en contra toda buena obra. La descripción que hace Pablo de estos falsos maestros no podía ser más aterradora. La conclusión es que su desviación, tanto de vida como enseñanza, no estaba en una deficiencia intelectual. El asunto es más peligroso. Tiene que ver con un asunto moral, espiritual. Eran personas que en lo interior estaban corruptos y eran incrédulos. La palabra corrupto hablaba de algo manchado, algo contaminado. Y era obviamente la causa por la cual ellos no creían. Eran incrédulos. Mis amados hermanos, muchas veces los falsos maestros no solo van a enseñar herejías, al menos tratarán de poner fruto de su propia incredulidad dudas en los creyentes. No solo ellos eran corruptos y eran incrédulos, también su mente y su conciencia estaban corrompidos. La mente habla del entendimiento, un entendimiento que había sido afectado por su enseñanza y por su mentalidad, un entendimiento apartado de las Escrituras y una conciencia corrompida. Cuando habla de una conciencia corrompida, es que esa conciencia ya no estaba ejecutando la labor que había sido dada para que funcionara. La conciencia ha sido puesta en el corazón de cada ser humano para evaluar cada uno de nuestros pensamientos, conducta y pensamientos. Dice dos palabras nada más: inocente y culpable. Ese es un elemento que Dios ha puesto en nuestro interior para ayudarnos a discernir. Estos hombres habían ido tanto en contra de la conciencia que ya no estaba actuando. Mi amado hermano, déjame hacerte un llamado. Pronto vendrá la temporada de taxes. Allí
¿Me están atendiendo? Oye, miren, ustedes tienen que poner una grabación aquí. Hablé de temporada de taxes. Silencio. Allí se prueba la validez de nuestra fe. Ahí es donde empiezan las malas ideas. Mi amor, ¿por qué no nos divorciamos por una temporada? Generalmente eso no viene, no sé por dónde viene, pero o hacen cualquier trampa. Cuando acostumbramos a nuestra conciencia, ¿saben? Nuestra conciencia dice, eso está mal. Cuando acostumbramos a ir en contra de nuestra conciencia, ¿saben lo que va a llegar al punto? Deja de funcionar. Ya no deja de decirnos, eso está mal. Estos hombres estaban así. Ellos, ya sus conciencias no le acusaban. Pero lo siguiente es que eran solo profesantes. Miren el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados contra toda buena obra. Ellos proclamaban a voz en cuello que tenían un conocimiento que nadie tenía. De ahí la palabra griega oída. No es gnosis, que hablaba de un conocimiento más experimental. Estaban diciendo, nosotros sí conocemos cosas de Dios que nadie conoce. Sin embargo, la realidad es que no conocían salvíficamente a Dios. En otras palabras, no eran cristianos. Hay un personaje que siempre me ha llamado la atención, el progreso del peregrino. Juan Bunyan le llamó locuacidad. Este era un hombre que brincó por la verja. Él no entró por la cruz y el camino como los demás. Él saltó la verja. Y se añade a fiel y a cristiano en su conversación. Era un hombre entendido en las Escrituras. Llamaba la atención por su rapidez de pensamiento y por las cosas de la Biblia que hablaba. Estaba al lado del camino, pero él no estaba en el camino. Él se apartó porque no era cristiano. Saben, cuando veo a locuacidad, me da temor. Yo creo en la perseverancia final de los santos. Pero hablar, yo no considero que hable bien, pero déjenme decir la frase completa. Pero hablar bien de la Biblia no significa que estás en el camino. Es vivir la Biblia, la evidencia de que estás en el camino. Quiera Dios que no solo la hablemos, quiera Dios que la vivamos. En los últimos minutos que me quedan, quiero simplemente hablar qué es lo que ustedes esperan que sus ministros hagan con los falsos. Lo primero que nos dice Pablo en el versículo 11 es que debemos taparles la boca. La expresión griega significa amordazar. Obviamente, mis amados hermanos, no lo está diciendo en un sentido literal. Está haciendo uso de una metáfora. Lo que Pablo quiere decir aquí es que se deben dejar las evidencias del error de los falsos maestros para que nadie quiera escucharlos. Mis queridos hermanos, la enseñanza y la predicación, oye esto, la enseñanza y la predicación en una iglesia debe tener como mira la defensa de la verdad. De ahí que no solo debe ser práctica, también debe ser teológica. En derredor nuestro hay demasiados falsos maestros y no debemos dar por sentado que nuestra gente no se expone a ellos y que no los seguirá. Se debe mostrar su error tan claramente como sea posible y no se debe permitir que permanezca en la iglesia cuando una creencia de la ortodoxia cristiana sea manchada. Tal cosa se llama herejía.
Los hermanos de la iglesia deben ser instruidos tan profundo como se pueda y por contraste. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Se enseña la verdad y se contrasta con el error. Serán los hermanos de la iglesia probablemente los que primero detectarán cuando falsos maestros se introduzcan dentro de la iglesia para dañarla. Cuando hablamos de enseñar por contraste, nos referimos a que la verdad debe ser contrastada con el error. Muchas veces será necesario que la iglesia sea vacunada contra el error que le rodea. El virus teológico debe ser presentado ante la congregación para que la iglesia pueda crear los anticuerpos teológicos necesarios. Esto es importante, mis amados hermanos, porque las ideas influencian a las personas y traen consecuencias. Eso es lo que dice Pablo cuando dice que las herejías trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Dice un comentarista, las ideas religiosas que complacen a una generación egocéntrica, prometiendo la realización personal y la libertad, no querrán saber nada sobre las responsabilidades y todo lo que pueda restringir la libertad personal, como pueden ser los deberes familiares. No solo se trata de que un grupo tuviera falsas creencias. Las falsas doctrinas siempre tienen efecto en cómo vivimos. Fin de la cita. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Así que en primer lugar debemos taparles la boca. Debemos mostrar claramente el error. En segundo, debemos reprender el mal testimonio duramente. Y aquí él está volviéndose, en el versículo 13, a la iglesia. Ellos estaban aceptando pecados culturales que eran bien vistos en la sociedad, pero que la iglesia debía tenerlos como pecados. Miren el versículo 13. Este testimonio, toda la descripción que tomó Pablo de Epiménides, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No solo deben ser refutados y taparles la boca a los falsos maestros, los fieles ministros del Evangelio en ocasiones tendrán que llamar a la iglesia y deberán reprenderlos duramente. Las dos palabras son muy fuertes en griego. El término que utilizó y que en nuestras versiones se traduce repréndelos, significa convencer, redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida. El propósito es llevarlo al arrepentimiento. Esta palabra está en imperativo, es una orden de Pablo. Tito, si quieres ser un fiel ministro del Evangelio y puedes comprobar el mal testimonio de las iglesias en Creta, tienes el deber de reprenderles. Si Tito quería que las iglesias de Creta tomaran el curso correcto, tenía el deber de reprender la conducta pecaminosa que podía percibirse en las iglesias. Muchas veces cuando caemos, esperamos que nos pasen la mano. Eso va a pasar después del arrepentimiento. Lo que vemos en la Biblia, no solo en este pasaje, sino en otros muchos, es que la persona que ha caído debe entender su pecado y no siempre es fácil hacerlo. Pablo añade duramente. La expresión duramente se traduce de la palabra griega apotomos. Esta palabra es un adverbio compuesto que se forma con la precisión. Atiende.
yo sé que ya me metí en terreno apo y tecno, que significa cortar, como un cuchillo o un hacha. La reprensión debía cortar con fuerza irresistible y penetrante. Mis amados hermanos, fieles son las heridas del que ama, pero son oportunos los besos del que aborrece. Muchas veces venimos en nuestras predicaciones de manera directa y venimos con un cuchillo en la mano, más bien con una espada. Es la espada de la palabra. Ella penetra hasta el alma y divide las coyunturas, viene a herir para luego sanar. Cuando vengamos ante ustedes y vengamos con una fuerte reprensión, nunca, jamás piensen que para nosotros es algo divertido. Es triste y no andamos dando espadazos de gratis. Creemos que en ocasiones es nuestro deber para que Dios lo use para tener siempre una iglesia sana entre nosotros. Mis amados hermanos, en ocasiones vendremos a reprenderles duramente. Dios les conceda a ustedes la mansedumbre para hacerlo, y Dios siempre nos conceda a nosotros el amor para hacerlo pastoralmente. Vamos a orar. Señor y Dios, venimos ante tu presencia, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra pecaminosidad. Pero, Señor, gracias por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos de toda iniquidad y para comprar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Señor, ayúdanos a ser creyentes, amadores de tu verdad, apasionados por Cristo y su verdad, luchadores por Cristo y su verdad. Preserva nuestra iglesia de falsas enseñanzas. Preserva nuestra iglesia de falsos maestros. Y guíanos, oh Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.